Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 26 de junio de 2019. Estamos con Celsa Puente, buen día. Buen día. Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Ellos son los que están de espaldas a la Plaza Independencia, digo por si no nos están siguiendo en la emisión en video. Del otro lado, a mi derecha y de frente a la plaza, Edgardo Rubianes, buen día. Buen día. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Vamos al primero de nuestros temas. La introducción es bien breve. ¿Qué dejó el debate entre Carolina Cose y Jorge Larrañaga? ¿Cómo lo vieron? Bien breve. Sí, así. Primero, una ronda rápida. Para bailar se necesitan dos. Ayer vimos a un precandidato invitando a bailar y a una precandidata muy ajustada a su texto. Celsa. No comparto para nada, en absoluto. Creo que vimos un debate de dos personas con una escasa capacidad de oratoria. Creo que vimos una rigurosidad técnica y mucha firmeza en la palabra de la ingeniera Cose, y que vimos un ataque permanente al Frente Amplio sin propuestas de futuro por parte de Larrañaga. Guillermo. Bueno, yo creo que objetivamente había una Carolina Cose aferrada a sus papeles y a la lectura de los mismos, y notoriamente en distintos momentos Jorge Larrañaga hacía esfuerzos por tratar de confrontar posiciones, incluso dejaba preguntas al aire, y ella no agarraba el guante y seguía aferrada a sus papeles. Y esto me parece importante y me parece interesante, porque yo creo en un formato diferente de debate. La verdad que creo que debería, se lo dije a Daniel Castro. Guillermo Fossati estaba allí. Sí, yo estaba allí. Te vi, en alguna de las tomas apareciste. Sí, exacto, yo estaba allí. Yo le decía que un espacio donde cada candidato que está en situación de debate pueda hacerse preguntas el uno al otro y un componente sorpresa. No puede ser que todo esté preanticipado y conocido de antemano. Es decir, porque, sí, puntualicemos eso. Los participantes sabían de antemano los distintos bloques temáticos que iban a tener que abordar, ¿no? Tenés que introducir algún componente que realmente haga a la sana confrontación, pero el factor sorpresa, ¿no? Edgardo. Segundas partes nunca fueron buenas, dicen algunos. Sí. En este sentido, me parece que el debate, uno lo compara naturalmente con el debate anterior, y todo el mundo que lo compara dice, bueno, el otro debate fue mejor desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de la interrelación. No fue debate tampoco. Bueno, pero desde el punto de vista de la interrelación, por lo menos había mayor referencia, mayor intercambio en ese sentido. Yo creo que pone en juego el formato del debate. Entonces, antes no hubo debate y ahora vamos a empezar a discutir cómo es un debate para que sea rico y fermental y constructivo. Es que hay varios formatos posibles, ¿no? Y bueno, y ahí es donde vienen unos problemas, porque tú decías, hay que aparecer las preguntas sorpresa. Entonces ahí, ¿quién es el conductor? Empieza a ser un elemento demasiado clave, porque la pregunta que hace puede ser determinante de un sesgo a... No, porque yo no dije... Eso es cierto. ¿Cómo que no? Pero yo no dije eso. En la hipótesis que maneja Edgardo, sí, el conductor juega un papel más protagónico y entonces se va a discutir mucho si fue cuánime o no, si fue parejo o no. ¿Qué intencionalidad tiene? Pero creo que Guillermo va a otro formato en el que son los propios... esa otra parte. Los propios debatientes quienes se preguntan entre ellos. ¿No? Perfecto. Eso puede ser Por ejemplo, en Brasil se usa esa variante. Sí. ¿no? Bueno, por eso puede ser, eso es distinto, pero la idea de que haya preguntas formuladas, imprevistas o no coordinadas, como se nota que está en esta situación, eso puede determinar lo del tema del sesgo. Ya no va a ser lo mismo quién es el conductor. Bueno, entonces pasamos de no haber debates a discutir formato de debate, porque evidentemente, redondeando, el debate no dejó la misma impresión que el primero, pero es como novedad es novedad. Pero está bien, pero tú estás agregando una situación, una variante con respecto a lo que yo señalaba. Yo digo que ponerle una dinámica donde haya un espacio donde entre ellos se permiten algunas preguntas y tienen ese tipo de intercambio con... Así que entonces por un lado tenemos un debate, después tenemos esto de ahora, que es un debate sobre el debate, y después se abre un debate sobre los debates o los formatos de debates. Bueno, ¿Cuántas sobre esto, posibilidades? Yo estuve siguiendo, porque me despertó mucho interés, el debate de los candidatos a diputado en Cataluña.
Y es un formato bien interesante porque debatían varios diputados, cada uno tenía un reloj en su atril, y había lugar a la interrupción, pero se iban descontando de los minutos que cada uno de quienes debatían. Debe estar en YouTube, yo lo vi allí concretamente. Y era muy interesante ver cómo en las estrategias muchos candidatos se guardaban segundos que le eran compensados sobre el final, incluso a lo largo de varias intervenciones. Lo que creo que no acumulaba para el mensaje final de cada uno de los candidatos. Pero como dice Emiliano, hay varias posibilidades. Sí. Pero este formato no favorece mucho el intercambio, eso es cierto. Le da también un tono de respeto al debate, creo que se hace con altura. Depende cómo se afine el funcionamiento de las reglas, ¿no? Porque se supone que después de la intervención inicial de cada uno hay tiempos para réplicas, pero réplicas es eso, ¿no? Contestarle al otro. Y sin embargo ayer, en el caso de Carolina Cose, fue clarísima la intención de ignorar. Sí. ¿No? Yo no hago réplica, sino que sigo con mi speech anterior, ¿no? Dice, yo prefiero seguir hablando de... Carolina Cose da la impresión de que llevó para cada tema 3 partes, ¿no? La parte principal, una segunda y una tercera, y simplemente las fue volcando en los tiempos que tenía. Igual a mí me gustaría señalar un par de cosas. Primero, con respecto a lo que dice Scrinia, España es un país que tiene una tradición de debate naturalizado en la práctica política. El propio presidente asiste a las cámaras, al Congreso del... ¿verdad? Bueno, claro, es un sistema parlamentario. Es un sistema parlamentario se debate permanentemente. Y se debate de manera muy ágil, además. Totalmente. Porque en el Parlamento las discusiones son con unos tiempos muy cortos, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se habla de interpelaciones en el Parlamento español no tiene nada que ver con la interpelación que estamos acostumbrados acá en Uruguay, ¿no? Y que tienen por ese mismo motivo la necesidad de ser sustanciosos en la intervención, porque saben que además se están jugando en ese tiempo la posibilidad del intercambio. Con respecto al debate de ayer, yo lo que quiero decir es, sí se notó que ambos, perdonen porque a mí me parece que hay que señalar que ambos iban hiper preparados, ¿verdad? Con un discurso muy formateado, pero yo quiero rescatar que hubo una diferencia sustancial. Ya desde la primera pregunta, la pregunta sobre el eje del trabajo, hizo que Cose, por ejemplo, planteara propuestas de cara al futuro. ¿Le puede gustar a la gente, no? A todo lo que estamos acá, sí, no, pero ella hizo propuestas. Yo no escuché propuestas del lado de Larrañaga. No escuché propuestas. Yo estaba presente allí, no escuché la de Cose. Pero ¿cómo no escucharon las propuestas de Cose? No solo no escuché las de Cose, sino que te voy a decir que otro de los problemas que tiene Carolina Cose es que tiene cero autocrítica. No pasa en ningún momento por decir cosas que no lograron hacer, que es legítimo, y que se proponen hacer. Ella no habla, ella solo habla parece una especie de presentar Alicia en el País de las Maravillas. Presenta una situación de escenario que al final queda artificial porque tú no introducís algunas cosas donde efectivamente no se dieron logros. Yo tengo un matiz ahí. Yo creo que hubo momentos de autocrítica breves, ¿no? Cuando habló de educación, reconoció que había problemas en la educación, pero destacó que se había avanzado mucho. Cuando habló de seguridad pública, reconoció que había problemas, pero no sé qué. O sea, hubo momentos de autocrítica muy rápidos, digamos, ¿no? Sí, y yo también quisiera señalar una cosa, Guillermo. La autocrítica fue un faltante también del lado de Larrañaga. En el sentido de que el único contenido de su discurso es el ataque permanente al Frente Amplio. Y yo creo que es un error, esto lo digo como para pensarlo, porque, por ejemplo, Talvi tuvo instantes de reconocimiento de acciones del Frente Amplio que fueron positivas. Y eso él lo posiciona desde otro lugar, ¿no? Es decir, dijo, bueno, sí, reconozco tal y cual cosa, pero en este caso no puede ser que no haya un reconocimiento a nada de lo que... ¿A ti te cayó mal eso de Larrañaga porque no lo vas a votar? No, porque yo no voy a votar a Talvi y ahora estoy reconociendo aspectos de Talvi como era orador. Una cosa es ser oficialista y otra cosa es estar en la oposición. El oficialista tiene que tener un margen para de sensibilidad para advertir que en la opinión pública, y particularmente en el Frente Amplio, hay un núcleo de descontento. Es decir, ¿por qué? Porque se tiene la responsabilidad de estar en el gobierno hace nada más ni nada menos
que 15 años en el gobierno nacional y 30 en el gobierno departamental. Es decir, que los principales gobiernos del país en década y media estuvieron en manos de la misma fuerza política. Entonces, un mínimo de autocrítica, porque la autocrítica al pasar es una especie de saludo a la bandera. Yo digo lo siguiente: seguridad y educación, tenemos un problema serio en el Uruguay. No, el Frente Amplio ha fracasado en todas estas políticas. Entonces, no al menos reconocer y proponer cosas más concretas, porque dice, las propuestas son el sueño. Ese fue un discurso de una precandidata de Frente Amplista para sus votantes Frente Amplistas, y quedaron conformes y afectados porque Larrañaga intentó 2 o 3 veces buscar un debate y la verdad no obtuvo respuesta, pero sí, Larrañaga procuró el debate y no lo consiguió. Mi impresión fue que Carolina Cose fue con todo muy libretado y se disciplinó en el manejo de ese guión. Me dio la impresión de que Larrañaga tenía libreto, o sea, tenía apuntes, y al mismo tiempo quería improvisar y debatir, y no siempre le funcionó el hilvanado entre la improvisación y el regreso a los apuntes, ¿no? También hubo algunos inconvenientes por ese lado. Sí, yo a esto comparto totalmente lo último, el análisis que hacía recién. Creo que Carolina tenía un desarrollo. Se podrá estar de acuerdo, ¿no? Se puede decir que puede ser más profundo cuando habla del cambio de matrices productivas, si tenés que desarrollar más o menos, jerarquizar. Bueno, eso es parte del debate, pero había un discurso armado pensando una propuesta para adelante, reivindicando la anterior con un nivel de autocrítica suficiente o insuficiente, y eso es discutible. Pero ese es un posicionamiento como estuvo planteado a lo largo de todo, y me pareció que ese punto de vista... la mayoría de los frente amplistas se sienten conformes con el protagonismo que tuvo Carolina en la entrevista. El caso de Larrañaga creo que tuvo una mezcla de esto que tú decís. Por un lado, una serie de argumentos programáticos, posturales. Aclaro que he estado buscando y la profundidad de los planteos programáticos de Larrañaga son difíciles de encontrarlos. En educación yo sé que vos hiciste un documento, y un documento particular que fue levantado, pero no solo hice un documento. Yo no encuentro ninguno de los demás partidos políticos que hayan presentado un documento tan exhaustivo. Perfecto. En la temática de educación yo te reconozco eso, y tú como asesor de Larrañaga lo has contribuido. Lo que digo es que la escasez en la formulación de programática de Larrañaga de manifiesta, la he estado buscando por todos lados y no encontrás más de 15 páginas con cuerpo de letra 20, ¿no? En cambio, Talvi tiene el Partido Independiente, La Calle, etcétera. Ahí hay otra cosa donde uno puede, y de hecho he estado escribiendo notas al respecto, solamente sobre la parte de ciencia y tecnología de La Calle o de Talvi, porque hay contenido como para analizar. Es imposible encontrar de otros candidatos algo en el sentido. El Partido Independiente también la tiene. A lo que voy es que Larrañaga tenía un planteo programático y 4, 5, 6 consignas o objetivos de ataque. Sí. ¿No? De ataque, sí. Vamos a meter en política internacional, ¿no? Vamos a meternos en el tema del paro, o vamos a meter, o sea, 4 o 5. Sí, o los trabajadores, con respecto al trabajo. Esos 4 o 5. Entonces, ¿qué pasa? Carolina no entró, y entonces Larrañaga quedó totalmente... Carolina mostró que no tenía interés en debatir. Por eso, Carolina no entró, y entonces, como no entró, Larrañaga quedó a medio camino entre hago discusión programática o no encuentro el debate. Y comete por lo menos un par de errores. El error que ahora te reconoció cuando dijo 40 tambos por claro. Un tambo cada 40 minutos, el tema que... Ahora resulta Eso es entrar en una chiquita. Bueno, yo entro en una más grande. Es únicamente las redes pueden decir algo que tiene preparado, que dice que el año pasado... A ver, aclaremos de qué están hablando, porque capaz que los oyentes no lo registraron. En un momento del debate, Larrañaga dijo que estaba cerrando un tambo cada 40 minutos. Sí. Cada 40 horas. Más temprano en la entrevista... Igual es una barbaridad, ¿no? Le pregunté... Que cierre uno cada 40 horas. No, distrajo, fue un error. Los números dicen que está cerrando un tambo cada 40 horas. Sí, no, los números no dicen eso. No dicen eso porque... es el dato que ha circulado. Bueno. Es el dato que circula, y que ayer mismo, cuando tú hiciste el reportaje, o anteayer, al encargado de lechero de la Canelones, decía 1 por día, y después cuando le preguntaste, no, bueno, en los primeros 3 meses era 1 cada 2 días, y ahora, bueno, empezó. Los datos concretos son los datos concretos oficiales, y que hasta ahora no he sentido que se discutan, son los de el organismo encargado, la IDEA, encargado del Ministerio de Turismo y Pesca,
que dice que hace 10, 15 años vienen cerrando entre 100 y 150 por año, y que los datos de este año supongo que los darán dentro de un par de meses, porque a mitad de año cuando se informa, y ahí sabremos qué cantidad se cerraron. Después son apreciaciones, que se cerró el de la esquina, que el de los 2 cuadras, o sea, Pero volviendo al debate, lo objetivo es que fueron invitados a un debate y Carolina Cose mostró que no tiene ningún interés en debatir. Perfecto. Y que no tiene ninguna preparación para poder debatir. Perfecto, la oración. Yo sigo lo otro, voy a otro dato de información. Una cosa, eso puede ser un lapsus, como reconoció Larrañaga lo de un tambo cada 40 minutos. Lo otro no es un lapsus porque está preparado, y es que dice que un investigador docente, hay un llamados en diciembre para los investigadores docentes, y que los investigadores docentes ganan 21.000 pesos. Eso es falso, ¿tá? Porque se está refiriendo al Sistema Nacional de Investigadores, que lo conozco muy bien porque fui su coordinador, que se refiere al incentivo que se agrega a los ingresos que tiene el investigador independientemente de donde esté ubicado, que ese es el monto que se otorga de incentivo agregado al sueldo base que tiene en cada lugar que esté. Por lo tanto, esa imagen que dio de que como que los investigadores ganan 21.000 pesos, es falsa. Le pasaron mal el dato. Es que hubo muchas imprecisiones en ese discurso, muchas imprecisiones, incluso cuando se remite históricamente a cómo recibe el Frente Amplio al país, parece que hay un olvido con respecto a lo que era los porcentajes de pobreza, que superaban el 1.000.000 de personas. Un minuto. El país... El Frente Amplio recibió en crecimiento, y si no basta leer el mensaje que manda el propio Poder Ejecutivo, firmado por Tabaré Vázquez y Astori, y basta escuchar a Astori en la presentación del libro de Steneri, hablando de eso. Ahora, vamos a decir esto, si vamos a ir al pasado del 2002, pero vayamos a estos últimos 15 años. Bueno. Porque yo lo que no entiendo de quien va a debatir es decir, yo no vengo a hablar del futuro, salvo para mostrar números que te convienen. Entonces, Celsa. Bueno, no creo que sean números que convienen, creo que Cose mostró una gráfica que es contundente, que me parece que fue un acierto para visibilizar con claridad cómo eran las situaciones de antaño y cómo son las situaciones de ahora y cómo se proyectan para el futuro. Y también me gustaría señalar, porque acá parece que hay un ensalzamiento de la condición discursiva de Larrañaga, que yo quiero dejar claro que no acompaño, que usó algunas expresiones como cantinelas que realmente creo que no fue un acierto estratégico. Por ejemplo, insistir 3 veces, Guillermo, y te lo digo especialmente a ti, por esto que hablábamos recién de tu condición técnica, con respecto a la cuestión de la comprensión lectora de los niños de tercer año de escuela, por ejemplo. 3 veces, es decir, es como un recorrido, casi un estribillo, que en esa reiteración... ¿Tú sabes por qué lo hizo? Pierde vigencia, pero pierde vigencia. ¿Sabes como por qué contenido. lo hizo? A ver, ¿Sabes por qué lo hizo? Porque ¿cuál es tu objeción, Celsa, entonces? No, ella en la reiteración. La reiteración. Pero, Emiliano, me parece que hubo un desgaste que también se presta después hasta para la cachada. Yo sí te puedo decir. Guillermo, ¿qué decís con respecto a eso? Le volvía a tirar la línea a ver si se daba cuenta Carolina Cose que estábamos en un debate, y digo, pero voy a volver de vuelta con el tema. No agarraba una. Pero Carolina Cose estaba aferrada a sus papeles. Pero es que ni siquiera aprovechó el descuido ese de que cierra un tambo cada 40 minutos, tampoco le marcó eso a Larrañaga. Estaba muy ceñida de su libreta. Sí. Porque vamos a también a decir la verdad, el que va a debatir y tiene que hablar de seguridad, de educación, de déficit fiscal, de endeudamiento externo, está exigido, de concentración, empatando clasifica. Y claro, empatando clasificás si sos oficialista, porque tenés una serie de aspectos, algunos de ellos indefendibles, como por ejemplo el déficit fiscal de casi 5 puntos, cuando se habló de espacio fiscal durante 15 años, que no había problema para ciertos gastos porque había espacio fiscal. ¿Cuál fue el déficit, y ahora el déficit fiscal que dejó el primer gobierno de Sanguinetti? 6,2. Y entonces... No, te estoy diciendo nada más. Digo, pero tú vas a comparar la bonanza de los... Preguntá el precio de los commodities durante los 10 años que gobernó Sanguinetti. Por favor. Sobre los números de déficit fiscal. Y cómo se salió de la dictadura, que allí sí se salió con crisis. Yo francamente, si uno trata de ver por dónde se presentan algunos componentes de autocrítica por parte del Frente Amplio, bueno, tú tenés a Astori cuando dijo no supimos manejar la calidad del gasto público, es decir, se rifaron la calidad del gasto público, o cuando tú tenés a Mujica cuando dice concretamente no dieron resultados, fracasaron las políticas sociales y pidió menos asistencialismo. Ahí tenés componentes concretos claros. Si no,
básicamente, a nivel de los... Bueno, tenés a Vergara cuando dice hemos sido muy frutillita en materia de seguridad. Si no también Vergara dice concretamente no supimos encarar la reforma que necesita el sistema educativo y toda la transformación que es necesario hacer en materia de educación. O sea, es el único que le he visto concreto dentro de los precandidatos de Frente Amplio que dice específicamente ciertas cosas que refieren a un reconocimiento que cualquiera que esté en situación de gobierno, con un sentido de honestidad, puede claramente, no es un desmérito. Que le favorecería, no es un desmérito decir concretamente, claro, bueno, ciertas cosas no las pudimos lograr. Primero porque te posiciona bien para mostrar concretamente que sos consciente de eso y que estás haciendo hacia adelante un cambio, pasando por la conciencia de que efectivamente es así, porque la autocomplacencia nunca conduce a nada positivo en materia de cambios. Eso está clarísimo. Sí. Bueno, eso yo no lo he visto en Carolina Cose. Más bien lo que veo en ella es la negación constante y firme de cualquier situación que signifiquen sombras sobre la gestión del Frente Amplio. Una última frase. ¿Para qué sirvió? Yo creo, honestamente, objetivamente, para mí, que lo que yo decía, la mayor parte de los frentistas se sintieron identificados con Carolina, quizás no 100%, independientemente de que la vayan a votar o no, como pasó con Andrade. Creo que la mayoría de los opositores... La pregunta, mejor dicho, es esta. ¿Qué consiguieron? Claro. ¿Qué consiguió Carolina Cose? ¿Qué consiguió Jorge Larrañaga? Se decidieron eso no creo que estuviera demasiado en discusión, pero lo que sí creo que quería decir era que mientras que los frentistas identificaron a una compañera que está presente ahí, que hace una defensa del programa del Frente con mayor o menor fortaleza o capacidad o perfil o capacidad en términos de discursivo, yo estoy convencido que la mayoría de los opositores no se identificaron con Larrañaga y que incluso blancos que no se sintieron identificados con ese estilo que llevó adelante Larrañaga. Cosa que creo que es distinta del debate anterior, donde me parece que la mayor parte de los opositores encontraron en Talvi una cierta identificación con ese estilo y con la forma de fundamentar algunas cosas. Por una alusión tiene la palabra obviamente, el tertuliano Guillermo Fossati. No, yo te lo voy a decir. Que fuiste asesor, pero obviamente vas a tener una visión distinta. Claro, pero permitime expresar. Discrepo absolutamente, porque en realidad una de las cosas que se han olvidado es quién era el auditorio ayer. ¿A quién estaban dirigidos cuando estaban en televisión? Muchísimo más maximizador fue Jorge Larrañaga. Carolina Cose, yo no sé a quién le hablaba, al televidente no le hablaba. Tenía una especie de libreto que leía concretamente y que francamente en materia de un lenguaje llano, directo, claro. En cambio Larrañaga mandaba mensajes. Bueno, a mí me gustaría entonces que habláramos del contenido de esos mensajes, porque yo creo que la ingeniera Cose dio mensajes contundentes, con rigurosidad técnica, con datos, con realidades, que además ella misma ha vivido cuando ella hablaba de todo lo que significa el desarrollo en términos de tecnología, lo que ha sido en la educación en robótica, lo que son los eventos de Plan Selvair. Yo lo digo porque hace años que la veo, porque yo también voy. Pero estábamos en la pregunta de qué consiguió cada uno. Claro. Bueno, a Larrañaga yo lo veo vacío en ese sentido, Guillermo, con todo el cariño dicho, porque no es contra ti, pero tengo el deber de decir... Para mí quedó consolidada la figura de cada uno de ellos. Cose es una mujer técnica, es una mujer que es rigurosa, que probablemente tenga que trabajar más aspectos comunicacionales, porque yo lo dije cuando empezó. Nosotros vimos ayer un debate de dos personas que no tienen capacidad oratoria. ¿No? Para mí eso es clarísimo, rompe los ojos. La capacidad comunicacional y discursiva es baja, por no decir nula. Y vi un Larrañaga que está posicionado desde un lugar casi enceguecido contra el Frente Amplio, que me parece que eso le saca puntos porque lo inhabilita. La pregunta era, ¿qué consiguió cada uno? ¿Tú qué contestás, Fernando? Yo creo que un debate tiene la virtud primero de demostrar cómo es el relacionamiento de la clase política de un país determinado, y creo que en ese aspecto Uruguay puede estar conforme con el respeto con que se tratan en general los políticos. Ahora, yo creo que esto va dirigido a los indecisos. Y en ese sentido... me da la impresión que el que era frente amplista va a seguir siendo frente amplista si no le haya gustado Cose, y la va a defender así no le haya gustado.
Y el que era opositor, en realidad, siempre pueden quedar cosas para decir, pero lo cierto es que el Uruguay tiene grandes problemas en los que no se ingresó, porque precisamente yo creo que la estrategia de cosas era no ingresar, porque acá vamos a tener una dificultad muy grande. Se nos viene una temporada turística para este año que viene muy complicada, va a haber menos ingresos, el Estado va a tener menos ingresos con los que hacer frente a sus obligaciones, menos recaudación, se vienen problemas complicados. El programa del Frente Amplio hace referencia a una serie de aumento de presión fiscal y hace menos énfasis en la reducción del gasto, y esos son los temas que duelen, porque por ejemplo, reforma de la seguridad social, silencio en la noche. En cuanto al interés del público, un detalle interesante es que, si bien había muchos que decían, pero no es lo mismo, Larrañaga, Carolina Cosa, ¿no? Lo de Talvi y Andrade era otra cosa, y para empezar era el primer debate, este ya era el segundo. En materia de rating, arrancó mucho mejor. ¿Sí? El programa de anoche tuvo 24 puntos de rating al principio, cuando el primer debate había tenido 21. ¿Y cómo evolucionó? A la mitad o a la Claro, mitad. Después terminó bajando y sobre el final estaba en 13 puntos, ¿no? Sí, no. Pero cuando estaba en 24 superaba ampliamente, casi duplicaba a los otros dos canales abiertos, ¿no? Al final ya estaban los tres parejos en Ahora, audiencia. si uno piensa pero es interesante eso, ¿no? Que generó una expectativa grande. La tanda fue mucho más larga, fue mucho más larga que en el primer debate. No. Aparecieron Yo otros sentí actores, eso. Yo aparecieron sentí que otros fue larga. candidatos mostrándose, ¿no? Ese también es otro detalle Sí, interesante. a mí me llamó la anotar. atención el espacio de las tandas. Y bueno, ahí Yo que estaba allí. donde entra lo estaba allí, económico. Siempre Sí, claro. regresaba a mi lugar en determinado Si momento tenés pensando todo ese que... rating, tenés que aprovechar y ponerlo. Y por supuesto que la repercusión no fue solamente la de la emisión en vivo, ¿no? También estaba corriendo en redes sociales, en Facebook, Live, Activamente, etcétera, ¿no? el video, y después está toda la repercusión on demand que está ocurriendo hoy mismo, porque los dos precandidatos en sus redes sociales han colgado videos y bueno, continúa la polémica con opiniones de la gente. Ya volvemos, hay otros temas y bien candentes, ¿cómo no?, para continuar con la discusión.